En este vídeo vamos a ver qué son y cómo se utilizan las vistas en MariaDB. Pero antes de ello, vamos a recordar la arquitectura de 3 niveles que vimos al principio de curso. Por un lado, tenemos el nivel interno o nivel físico. Aquí es donde está el hardware, donde reside la base de datos y los datos. Puede ser un disco, varios discos, incluso varios equipos en base de datos distribuidas. En el esquema interno se define cómo se almacenan esos datos, el tamaño que ocupan, en qué ficheros se encuentran o el modo de acceso. El modo conceptual es en el que trabajamos nosotros habitualmente. Es donde nos olvidamos de cómo se almacena, qué ocupa cada dato, en qué parte del disco se encuentra. Al final lo que vemos es de forma única toda la base de datos completa y trabajamos sobre esta en una estructura de tablas, en filas y columnas. El último nivel, que es el nivel menos abstracto, el nivel más concreto, sería el nivel externo, en el cual existen varias vistas de la base de datos, no una única vista de la base de datos. Cada usuario o cada grupo de usuarios va a ver una información concreta en un formato concreto. ¿Esto cómo lo conseguimos? Lo conseguimos, por un lado, creando estos usuarios y sus privilegios, que veremos más adelante, pero también creando las vistas de datos que va a poder ver cada uno de ellos. Por ejemplo, en una base de datos de una tienda de ropa, el personal de almacén no verá la tabla de clientes, o incluso habrá usuarios que podrán ver la misma tabla, pero columnas distintas, o la misma tabla con algún filtro distinto para cada usuario. Dicho esto, ¿qué es una vista? Bueno, una vista es una tabla virtual. Es una tabla con la misma estructura de filas y columnas que es el resultado de ejecutar una consulta SQL. La diferencia entre una consulta ejecutada directamente y una vista es que en una consulta la sentencia SQL enviada al sistema gestor de base de datos tiene que pasar por un proceso de compilación. Sin embargo, en la vista, que es una consulta cuya definición ya ha sido almacenada previamente, pues ya ha sido compilada, siendo por tanto el tiempo de ejecución bastante menor. Una vista se podría ver como un mecanismo para almacenar y reutilizar una consulta útil y acceder a ella como si fuese una tabla normal. ¿Y por qué crear vistas? ¿Cuáles son los motivos? Pues son varios, pero principalmente dos. Por seguridad o privacidad, es decir, que nos puede interesar que algunos usuarios tengan acceso a una parte de la información que hay en una tabla, pero no a toda la tabla. Y el otro motivo sería por comodidad o simplicidad, ya que tener una vista nos va a simplificar la tarea de escribir sentencias SQL complejas. Esto también implica optimización, ya que tenemos almacenadas una serie de sentencias ya compiladas que podrían ser repetitivas. Como ya sabemos, las vistas no tienen una copia física de los datos, son consultas a los datos que hay en las tablas. Por lo que si actualizamos los datos de una vista, estamos realmente actualizando la tabla, que llamaremos tabla base. Y si actualizamos la tabla base, estos cambios también serán visibles desde la vista. Aquí podéis ver la sintaxis para crear una vista. Recordad que los corchetes se utilizaban para indicar opcionalidad. Del mismo modo, cuando tenemos varios posibles valores, los colocamos entre llaves y separados por barras verticales. Y los nombres en cursiva serán sustituidos por algo, como veremos a continuación. En primer lugar, tenemos la cláusula algorithm, que por defecto viene como no definida. Bueno, podría tomar el valor merge, el valor mezclar, que realmente lo que hace es que las consultas, cuando se ejecutan sobre la vista, se combinarán con la consulta de creación de la vista. Por ejemplo, si tenemos una vista llamada empleados Zaragoza, que obtienen los empleados de la tabla empleado de Zaragoza, imagina que queremos efectuarle alguna consulta, como por ejemplo, devuelve los empleados de Zaragoza que tengan más de un hijo. Bueno, pues la sentencia de que tengan más de un hijo se mezclará con la sentencia de empleados que son de Zaragoza y combinándolas obtendrá una consulta completa. La otra opción sería timetable. Timetable es una tabla temporal. Aquí, aunque sea de manera temporal, sí que
se crea una tabla física. Por tanto, en el caso que hemos visto antes, los empleados de Zaragoza se almacenarían en una tabla física de manera temporal. Y cuando efectuemos consultas del tipo empleados que tengan más de un hijo, se consultarían sobre la tabla física. Por defecto viene sin definir. Esto lo que hace es que el sistema gestor de base de datos decidirá cuál es la mejor opción. Normalmente suele ser esta la mejor opción, ya que trabaja con índices y por tanto es algo más eficiente. La siguiente cláusula sería definer o definidor. En este caso, por defecto, viene el usuario actual. Es decir, ¿quién es el definidor? ¿Quién es el propietario de la vista? Pues el que la ha creado. Pero podría interesarnos en ocasiones decidir que esta vista se le asigne a algún usuario concreto. Pues podríamos darlo aquí. Aquí pondríamos el nombre de usuario y quedaría como el definidor de la vista. Después también tenemos la seguridad SQL. La seguridad SQL lo que implica es que a la hora de consultar o ejecutar una consulta sobre la vista, si los privilegios que vamos a tener son los mismos que tiene el que creó la vista, o bien van a ser los mismos privilegios que tenga el invocador, el que ha ejecutado la consulta sobre la vista. Por defecto viene esta opción, es decir, que cuando consultemos, cuando hagamos alguna consulta sobre la vista, veremos la información con los mismos privilegios que las vería el creador de esa vista. Después ya obligatoriamente definimos view, el nombre de la vista que queremos darle, y opcionalmente podemos colocar una lista de columnas entre comas. Esto no es muy habitual definirlo porque suele interesarnos que el nombre de las columnas sea el que devuelve esta sentencia select. Si por lo que sea queremos que no sean estos que devuelven la sentencia select, pues podremos definirlas, ya digo, aquí separadas por comas las columnas. Como decía, después del view tenemos el as. ¿Qué hace el as? Pues ejecutar aquí una sentencia select, que es la que va a crear esta vista. En el ejemplo que he dicho al principio, podemos hacer select asterisco from empleado where coddep igual a y un código de departamento, o where ciudad igual a un nombre de ciudad. Por tanto, nos creará una vista que contendrá esos datos. Y por último, sí que es muy interesante la cláusula with check option, que veremos más en detalle a continuación. Lo único que diré será que con esta opción vamos a garantizar una mayor seguridad a la hora de insertar o bien actualizar datos de la vista. Bueno, imaginad que es en tal caso que tenemos varios usuarios que realizan una gran cantidad de consultas sobre la tabla empleados, en concreto sobre los empleados de producción, del departamento de producción, y queremos que no tenga tanta carga de trabajo la tabla empleado. Además, queremos que estos usuarios solo tengan acceso a una serie de columnas, como es el nombre del empleado, la fecha de nacimiento, el salario, el código de departamento y el número de hijos. Pues la forma de crear una vista es tan sencilla como create view, el nombre de la vista, que podéis observar que por convención pues empezamos por v, as y la sentencia select que nos crearía esta vista. En este caso, fijaros que obtenemos solo las columnas nombre empleado, fecha de nacimiento, salario, código de departamento, número de hijo, de la tabla empleado y la condición que el código de departamento sea el de producción. Una vez que tenemos la vista creada, podemos trabajar con ella como si fuese una tabla normal. Por ejemplo, para obtener aquellos empleados de producción que tengan más de 0 hijos, pues lo haremos de esta manera. Seleccionamos las columnas que nos interesan de la vista cuando el número de hijos sea mayor que 0. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque cualquiera de las columnas que utilizamos en el select o en el where son columnas que deben estar en la sentencia select de creación de la vista. Es decir, que si el número de hijos no estuviese aquí, por mucho que esté en la tabla de empleados, pues no funcionaría, aquí daría un error. Aquí vemos un par de ejemplos más que nos dice que las consultas pueden ser más complejas. Básicamente aquí le hemos añadido alguna función, como la función de calcular el año, o bien funciones de agregación, incluso pues
cláusulas group by, cláusulas order by, having y demás. Aquí podéis ver otro ejemplo en el cual pues ya se utilizan varias tablas para crear una vista. El típico ejemplo en el que seleccionamos el nombre del empleado, la fecha de nacimiento, salario y el nombre del departamento. Acordaros que en la tabla empleado no tenemos el nombre del departamento, solo su código. Por tanto, hay que utilizar la tabla empleado, join la tabla departamento y unirlas mediante el código de departamento que sabéis que está tanto en el empleado como en el departamento. Toda esta información es la que aparecerá en la vista esta de aquí, vmdep. Y un inciso, para conocer las vistas existentes en una base de datos, podemos consultar el diccionario de datos, que si os acordáis estaba almacenado como cualquier otro dato de la base de datos, es decir, en estructura de tablas, de filas y columnas. Y en concreto se encuentra en la base de datos Information Schema. Con esta sentencia que tenéis aquí, una select asterisco de la base de datos Information Schema punto views, es decir, la tabla views de la base de datos Information Schema, donde el table schema, el nombre de la base de datos, sea empleados.dml. Esto nos va a devolver la información sobre cuántas vistas o qué vistas existen en la base de datos. Bien, ¿cómo podemos modificar vistas? Pues si observáis, la sintaxis de modificación es idéntica a la de creación. Sí que es verdad que existen dos formas para poder hacerlo, o bien con alter el nombre de la vista y la sentencia select que crea esta vista, pero también lo podríamos hacer con create or replace view y después el nombre de la vista y la sentencia select. Aquí un ejemplo. Hay que suponer siempre que ya tenemos la vista creada. Si tenemos la vista vmdep, pues podemos hacer alter view el nombre de la vista, as y la nueva sentencia, la nueva consulta. Aquí tenéis la misma consulta que hemos hecho antes, pero le he añadido, he modificado un poco la forma de obtener los datos. Aquí podéis ver que hago un cross join, un producto cartesiano de empleado y departamento, y después filtro diciendo que solo me saque los que coincida el código de departamento del empleado y el código de departamento del departamento. Al final es lo mismo, en vez de hacer un join, pues hacemos un xjoin. Pero lo interesante es que he añadido un order by, una cláusula de ordenación. Ordenamos por el nombre del empleado y después por el nombre del departamento. Esta es la forma de modificar una vista ya creada. También podemos ver el detalle de creación de una vista. Esto lo hemos utilizado ya para ver los detalles de las tablas o de las bases de datos. En este caso tenemos show create view y el nombre de la vista. Pues aquí podremos ver la sentencia completa de creación de esa vista. También podemos eliminar vistas. Para eliminar vistas utilizaremos drop view. Drop view, opcionalmente if exists, aunque yo os recomiendo que lo utilicéis porque si no existe la base de datos no nos dará ningún fallo, y el nombre de la vista. Algo más interesante es las operaciones que podemos llevar a cabo sobre una vista. Empezamos viendo la actualización, tanto modificación como eliminación de registros sobre una vista. Mirad, si una vista está basada en una sola tabla, al modificar la vista se está modificando directamente la tabla base. He planteado este ejemplo que tenéis aquí. Si creamos una vista llamada vm que obtiene la columna código de empleado, nombre de empleado y extensión telefónica, es muy sencilla. Estas dos sentencias serían equivalentes, es decir, por un lado, podemos actualizar la tabla base empleado y decirle que vamos a poner la extensión telefónica a 111 cuando la extensión telefónica es nula. Esto lo que hará es actualizar la tabla base, pero como sabéis que la vista no contiene realmente los datos, sino que es esta consulta, cuando consultemos la vista, los datos que contendrá también estarán actualizados. Tanto la tabla base como la vista tendrán los datos actualizados. En el siguiente caso, lo que hacemos es actualizar la vista de empleados. Pero la vista sabéis que no se puede actualizar porque no contiene datos. Realmente actualizaremos la tabla base poniendo también la extensión telefónica a 111 cuando es nula. Tanto los datos que aparecen en esta vista como la tabla base, la tabla original,
van a contener esta actualización. Pero la duda ¿es posible realizar actualizaciones de las tablas a través de las vistas? Pues no siempre. Va a depender de la sentencia select que construye la vista a partir de la tabla y va a depender de esta sentencia select. Deberá cumplir una serie de restricciones. No obstante, también podemos ver si una vista es completamente actualizable de esta manera, con la columna isUpdatable. Esta columna nos va a indicar si a través de una vista se puede modificar o no la tabla base. Tenéis aquí la consulta, select table name, el nombre de la tabla, y si es actualizable o no. De la base de datos information schema, la tabla views, cuando el nombre de la base de datos sea empleados DML. Aquí podremos ver para cada una de las vistas si es actualizable o no su tabla base. De todas maneras, como decía, existe una serie de restricciones a tener en cuenta, como son que la sentencia select de creación de la vista contenga funciones de agregado como sum, min, max, count o bien campos calculados o derivados. En ese caso no será actualizable. Por otro lado, si la sentencia select contiene alguna cláusula de tipo distinct, group by, having, union, order by, o incluso si contiene subconsultas, múltiples tablas, tampoco será actualizable. En cuanto a las operaciones de inserción, en principio, siempre que llenemos los campos obligatorios de la tabla base, podremos hacer inserciones a través de la vista. Tenemos las mismas restricciones que hemos visto anteriormente, salvo que también podremos insertar en vistas multitabla, si la inserción solo afecta a una de las tablas. Es muy interesante el uso de la cláusula withCheckOption que vamos a ver mediante este ejemplo de aquí. He planteado dos opciones de creación de una vista para que veamos las diferencias. Vamos a partir de esta primera creación, en la cual creamos una vista de empleados de administración, simplemente con todas las columnas de la tabla empleado, donde el código de departamento sea el de administración. Bueno, ¿qué pasará si intentamos insertar estos dos registros? Si insertamos el registro cuyo codedep es ADMZS, es decir, el de administración, con un nombre, pues funcionará perfectamente. Como ya hemos visto anteriormente, se va a insertar en la tabla base y por lo tanto aparecerá también en esta vista. Pero ¿qué pasa si insertamos en el código de departamento el valor PROS, el de producción? Pues va a funcionar también perfectamente, ya que el sistema gestor de base de datos solo valorará que la tabla código departamento existe, el nombre de departamento también existe y que los valores que estamos introduciendo concuerdan con el tipo de datos de estas columnas. Por tanto, se introducirá en la tabla base, aunque después no podamos verlo dentro de la vista porque no cumple con esta condición. Habitualmente, este no es el comportamiento que nos gustaría. Por tanto, existe la opción de añadir la cláusula withCheckOption. Deberá cumplir las restricciones que vengan definidas en la cláusula where. Es decir, que si creamos la vista de esta forma, podremos insertar este registro, pero cuando intentamos insertar este registro nos dará un error, ya que este valor no cumple con la restricción de la cláusula where. Viendo la estructura de creación de una vista, aquí al final, como veis, tenemos la cláusula withCheckOption y opcionalmente también podríamos definir si va a ser en cascada o va a ser de forma local. Por defecto viene la opción en cascada, que significa que si creáramos una vista a partir de esta vista, también tendría incorporada la opción withCheckOption, mientras que si utilizamos la opción local, pues solo existiría el withCheckOption para esta vista y no para las posibles vistas que hayamos creado a partir de esta.